Hoy vamos a hablar el tema: si se enojan, no pequen. Vea lo que es el enemigo. Hoy yo voy a dar este tema y ¿qué cree? Voy al Rosario en la mañana, no hay tránsito, voy por el cruce donde está la bomba de gas, en el Maxi. Dirección Desamparados a Los Juncales. ¿Quién tiene la vía? Entonces viene un liguista de Calle Fallas. Perdón, se me salió. Viene un señor de Calle Fallas que va saliendo para doblar hacia San Miguel. Él tiene el alto, ¿sí o no? Yo voy sin tránsito y él fue como que si estuviera en la vía que yo iba. Pego un frenazo y hago la maniobra de esquiva. ¿Sabe cuál es? Porque me quedó enfrente, por toda la misericordia de Dios. Lo vuelvo a ver y me hace... Y yo, Señor, ¿por qué me pusiste? Voy a enseñar este tema. Y lo volví a ver y le dije, váyase. Pero por dentro es ganas de, ¿verdad? Bueno, continuamente, a veces tenemos enojo. ¿Quién aquí no se ha enojado? Para que fuego de Dios lo consuma, por mentiroso. Todos nos hemos enojado de alguna forma, todos con menor o mayor frecuencia experimentamos enojos. Dios nos hizo con emociones, llorar, reír, ¿verdad? Enojarnos. Así que son parte de las emociones con las cuales Dios nos hizo. Sin embargo, debemos entrenarnos en el arte de enojarnos, porque es un arte. Ninguna de nuestras emociones debe secuestrar a las demás, sino que deben de vivir en perfecto equilibrio y en oportuna manifestación. En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Si revisamos los atributos de Dios, nos damos cuenta que coexisten en Él de forma perfecta, en perfecta armonía, y se presentan también de forma oportuna. Dios es bondad, amén. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es paz, pero también Dios es celo y es ira y es justicia. Y cuando Dios expresa su amor, no manda de vacaciones a la ira y a la justicia. Ejemplo, lo que se va a enseñar en la próxima serie. La bondad y la misericordia de Dios están sobre aquellos que le obedecen, pero los hijos de desobediencia, sobre ellos está la ira de Dios, que se manifestará en el tiempo final. Podemos encontrar al menos 4 tipos de personas que yo encuentro. Están los permisivos, aquellos que no le gustan la bronca con nadie. Todo lo permiten porque le huyen al conflicto y al rechazo. Nunca manifiestan enojo, aunque lo llevan por dentro. Yo no quiero pleitos con nadie. A los papás nos pasa mucho, ¿sí o no? Los papás tendemos a veces se nos pone un espíritu de frescazo, no ha hecho la tarea y nos hacemos los majes. No nos gusta como ir a confrontar, ¿verdad? Bueno, los hombres de allá del Rosario, de aquí, no. El clásico bonachón, el que todo el mundo lo quiere, pero no necesariamente Dios está de acuerdo con él. No tiene carácter para tomar decisiones, solo le quiere quedar bien a todo el mundo. Está el enojón, el que por todo se enoja. Le echaron menos mantequilla al pan, se enoja. Le dejaron la yema del huevo más o menos no como a él le gusta, se enoja. Llueve, se enoja. Hace calor, se enoja. Por todo se enoja. ¿Por qué se ríe? Por todo se enojan. Tiende a ser controlador, desea controlar a los demás en todo lo que hacen, y si no se desenvuelven de la forma que mentalmente lo pensó,
expresa su enojo, porque ellos creen que los otros tienen una bolita de cristal. No hizo lo que yo quería. ¿En qué momento usted dijo algo? Usted lo pensó. Controlador. No hace las cosas como yo quiero, no pone la taza como le gusta que esté, no tiende la cama como los arrolladitos que yo quiero que tenga. Qué difícil es vivir con una persona controladora, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y recuerde, las emociones deben ser dominadas y nunca dominarnos a nosotros. Son abundantes los ejemplos que tenemos de la vida diaria, personas que hoy están pagando el precio por ser padres que no corrigieron a tiempo a sus hijos, les permitieron hacer lo que querían y son los que dijeron: la teacher está loca, esa profesora está loca, hay que echarle el pani. Y respetaron la autoridad de los demás y lastimosamente convirtieron a sus hijos en personas sin límites, inconstantes y rebeldes, que van a un trabajo y los despiden porque no saben someterse. O bien el que se enojó al extremo, en estado de descontrol, lastimando la familia, que agarró y los cueteó en todo momento. Creó hijos temerosos, inseguros, que no pueden tomar decisiones porque les da miedo. Hay personas brillantísimas, pero todo lo que hacen, dice: ¿y usted cree que está bien? Muy posiblemente ese tipo de personas que necesitan aprobación de todo, tuvieron padres demasiado controladores, demasiado castigadores. Recuerde que la palabra de Dios, la Biblia, no solo dice las cosas lindas de los hombres y las mujeres de Dios que ahí están, sino que también puso las cosas no tan bonitas. El adulterio de David, la negación de Pedro, la rebeldía de Israel, Moisés chiva pegándole a la roca, ¿verdad? Todo lo puso Dios ahí para que supiéramos que somos personas sujetas a desequilibrarnos con violencia a veces, y el enojo a veces se sale de control. Por ejemplo, el sacerdote Elí no puso obstáculos a sus hijos, los dejó hacer lo que les diera la gana dentro del templo y al final pagaron con la vida él y sus hijos. O Moisés, que se enojó cuando no debía de hacerlo y no pudo ingresar, sí la vio, pero no pudo ingresar a la tierra prometida. Hoy quiero que usted me acompañe para que podamos ver cómo podemos gestionar el enojo. Y lo primero que quiero hablar es acerca del enojo justificado, porque hay enojo justificado, ¿verdad que sí? ¿Dios se enoja? Sí. ¿Dios peca? No. El enojo justificado, como toda emoción, como lo vimos, es proporcionada por Dios en nuestro diseño, es decir, es una emoción legítima y autorizada por el Creador. El enojo es un mecanismo de defensa ante la injusticia, la amenaza de peligro, el insulto o la injuria. Sin embargo, como toda emoción, requiere ser dominada. Si no mostramos enojo oportuno, nuestros hijos no tendrían límites, los matrimonios serían insostenibles, las empresas pasarían muchas dificultades y las iglesias podrían desviarse de su propósito y de la santidad. Hay momentos donde hay que expresar el enojo porque algo se está saliendo del cauce que Dios puso. Veamos el caso de Jesús. Acompáñeme a Marcos capítulo 11, versos 15 al 18. Marcos 11, 15 al 18. Vamos a ver varios puntos de esta escena que refleja el enojo de Jesús, pero cómo un enojo se tipifica como justificado. Marcos 11, 15, 18. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitían que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Créame que el Señor Jesús no hizo, voy a botar esto así. Con sumo enojo agarró todo y volcó las mesas. Volcar las mesas es hacer esto y tirar todo lo que había encima. Pero veamos varios puntos. Lo primero es: Jesús se dirigió contra el mal. Los cambistas, las personas que vendían los animales ahí, se aprovechaban del pueblo, porque resulta que en Israel se hacían 3 fiestas anuales obligatorias: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es cuando se celebraba la salida de Israel del pueblo de Egipto, la liberación, el día que se mataron a todos los primogénitos egipcios, que fue la última plaga, pero los de Israel vivieron porque sus casas estaban pintadas con la sangre del cordero que tenían que comerse. La del Pentecostés se celebraba para celebrar las cosechas y agradecer a Dios. Y por cierto, en la Pascua murió Jesús y en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Y la fiesta de los tabernáculos era recordatorio de cómo habitaron en el desierto. Entonces se hacían pequeñas tiendas de campaña para habitar y recordar que Dios les proveyó aún en el desierto. Entonces resulta que en Israel solo había un templo. Solo en el templo se podían matar animales, no en una sinagoga. La sinagoga era como la iglesia local. Es decir, como que en San José estuviera el templo y en Guanacaste había una sinagoga donde todos los sábados se leía la palabra de Dios. Pero solo en el templo se mataban los animales como sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces imagínense que alguien está en Guanacaste, a pata, ¿se lleva el corderito aquí? No. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que era de largo compraba el animal en el templo para ofrecerlo. ¿Y qué hacían los cambistas? Que la paloma vale 10 colones, pero como es temporada alta la vamos a vender en 1000. Era un negocio. No es la pulpe de Vázquez, lo que aquí se compra, ¿para qué es? Para hacer diarios. Ahí es para el cambista. Se aprovechaban de la gente. Ellos tomaban eso y convirtieron la casa de Dios en un vil negocio, y claramente esto violentaba su santidad. Así que Jesús se dirigió hacia el mal. Lo segundo, no fue motivado por el orgullo o el egoísmo. Jesús no se enojó para ganar como un capricho. Matrimonios aquí. ¿Quién se enoja y es orgulloso en el enojo? Porque hay que ganar. Y usted sabe que al final usted fue el que se equivocó, pero sigue firme. Y lo peor, miente porque cambia la historia para justificarla. Fue usted, no fue usted. Usted, no fue usted. Bueno, diga lo que quiera. Yo sé que fue usted, no yo. ¿Verdad? Hay personas que el orgullo les gana y no pueden percibir que su enojo no tiene razón de ser. ¿Ha escuchado usted la frase, tras que debe cobra? Bueno, el orgullo nubla el buen juicio. Jesús fue motivado no por el orgullo, sino por un celo espiritual por las cosas de Dios, por la santidad. Era la casa de Dios destinada a la oración y no a la casa de un poco de comerciantes que hacían negocio ahí. Lo tercero, atacó la maldad y no a los malhechores. Jesús no les dio de golpes a los cambistas, ¿verdad? ¿Con qué él agarró? Con las mesas. No golpeó a la gente, él se dirigió al mal. No era un hecho casual esto que sucediera, en vender los animales a altos precios. Ya era una costumbre, ya era recurrente que estuviesen allí. El enojo se manifiesta de forma distinta en quien peca de forma recurrente.
Un hijo no le hace caso, mi amor, no hiciste caso. Al día siguiente, no hiciste caso. Al día siguiente, no hiciste caso. Y al tercer día, tome para que lleve. ¿Sí o no? Así era. Dice Efesios 6:12, el Señor lo tenía muy claro, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No le diga demonio al esposo, ni a la esposa, demonina. La lucha no es contra eso, que tiene carne y huesos. Es contra lo que está detrás de la persona que hace que actúe así. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, libértalo, rompa esas cadenas, Señor, esas ataduras que tiene, Padre, en el nombre de Jesús. Y además, el castigo en este caso, escena de Jesús, no era una venganza, era una disciplina. No estén gritando, papás y mamás. Accionen lo que tengan que hacer, porque a veces se van en puros gritos y no hacen nada. Deje de estar tirando la ropa ahí al suelo. Acciones, deje de gritar. Tome decisiones. Muchas personas pueden permanecer enojadas sencillamente porque no tienen carácter. Pasan enojados porque los hijos o el cónyuge no hacen nada en casa, y cuando les deja una tarea no la ejecutan, y la persona que la hace en la casa vive enojada pero no toma decisiones. Fácil, no les lave, no les cocine, no les limpie y no se enoje. Accione. Accione. Si no juntaron la ropa, deje ahí que se pudra. Pero ¿qué hace la mamá o el papá? Gritan, y además que gritan, se la llevan y se la recogen. ¿Usted cree que va a cambiar ese huila? El esposo, póngalo a servir la comida a la esposa, si los dos trabajan. Yo cocino en mi casa la mayoría del tiempo. Me gusta cocinar. ¿Y qué tienen que hacer lo menos cuando uno cocina? Que se sirvan. Que se sirvan y laven el platito, ¿verdad? Tomemos decisiones. Ninguna disciplina es agradable, duele, y porque duele solemos aprender mejor. Si a uno no le duele las cosas, no aprende bien la lección. Pero cuando a usted esa camisa que le gustaba se le manchó porque la aleta le quedó ahí, porque nunca la lavó, entonces va a apreciar la nueva camisa y la va a lavar. Pero sí o no que a veces hablamos mucha cosa y no accionamos en casa. No tomamos decisiones en casa. Recuerde, en el enojo justificado, la causante del enojo tiene conocimiento previo de lo que debe y no debe hacer. Matrimonios otra vez. Yo tengo 28 años de casado, vamos a cumplir, y 4 de jalar. Y en 28 años a veces hacemos las cosas que sabemos que al otro no le gustan. ¿En serio? A veces nos pasa, aún seguimos luchando con eso. Tenemos conocimiento que no le gusta y a veces lo hacemos. No le voy a dar ejemplos porque esa es mi vida íntima. Pero piense usted el motivo de las discusiones recientes se han tenido, ¿verdad? Y vean que son cosas que ya saben que iban a detectar o detonar en una discusión. Y pasó, sabiendo que era algo que se podía evitar, pero seguimos haciendo lo mismo. Porque en nosotros hay dos naturalezas. Había una canción antes, 2 seres hay en mí. ¿Se acuerdan? Todavía están, pero en nosotros tiene que ganar el otro ser siempre. Hebreos 10, 11, 12 dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que
tomemos decisiones. Ay, mami, se me acabó la plata que me dio porque es que vi una camisa que me gustó. Se va a pata. Lo va a seguir haciendo porque usted, ay, pobrecito el chiquito, ¿cómo se me va a ir a pata? Usted, si es asalariado, no va a recibir más salario, ¿verdad? Usted les está enseñando a ser hábil con lo que tienen. Y después pasamos al enojo no justificado. Ay, ay, ay. Como lo hemos visto, el enojo es parte de las emociones. Por ejemplo, pongamos una emoción no tan querida como el miedo. Porque el miedo es bueno, bien equilibrado. Porque es bueno. Viene Janeris con una sartén y Manfred corre. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Nos protege. Solo un ejemplo, ellos son solo amor. ¿Verdad? Es bueno, el miedo nos protege. Viene un animal y nos escondemos. Un animal, entiéndase león, ¿verdad? O algo, por no ser malinterpretado, ¿verdad? Biológicamente el corazón late más rápidamente, fluye la adrenalina, se dilatan las pupilas, todo como señales que le permiten a nuestros cuerpos estar alerta para huir y defendernos. Dios lo hizo para que usted se pueda defender. Una emoción fuerte puede hacer que hagamos cosas increíbles. Hay personas que han levantado cosas que no podrían haber levantado si no es por una emoción fuerte. Le cayó un tronco a un hijo y de esa emoción, levanta el tronco y después, claro, cuando se enfría ahí sufre las consecuencias. Un esfuerzo prolongado sin sentir fatiga. Yo recuerdo que yo pequeño tenía algunos trastornos y entonces todavía soy medio trastornado, ¿verdad? Pero yo recuerdo que me daban berrinches. Entonces mi papá me compró un punching ball, no era un porfiado porque no era de inflar, era de otro material. Entonces usted le arriaba ahí, le arriaba. Y mi mamá, dele ahí, dele. Y le decía a mi mamá, acuérdese de eso, dele, decía a mi mamá, ¿verdad? Y ya yo terminé sudado, mami, estoy cansado ya. ¿Cómo se siente? Bien. Bueno, pero hacer un esfuerzo físico extraordinario por mucho tiempo tiene una consecuencia. En el 2019, cuando yo me quebré esta pata, ¿verdad? Y este pie, perdón. Y en ese momento conocí me dio un dolor y era la vesícula, ahí conocí tuve que ir a que me quitaran la vesícula también, ¿verdad? Y todavía la graciosa doctora me dijo, póngase de pie a ver si puede caminar, lo de la vesícula, y no podía caminar, porque estaba. Y la doctora me dijo, su vesícula estaba totalmente comprimida. Sí. Entonces, como usted le pasó lo de la pierna, lo incapacitaron. Y la bolsita tuvo, después de muchos años, un momento de desestrés y se liberó. Y como estaba así, formó todas las piedrecitas y empezaron, como ya se expandió, empezaron a bailarle y eso es lo que le duele. Cuando usted tiene emociones fuertes permanentemente, le influyen absolutamente en todo. Y el enojo, cuando ya deja de ser una emoción y pasa a ser un estado, te carcome el cuerpo también. No puede ser una emoción prolongada. Consulta, cuando usted llega a la casa, ¿cómo lo reciben? ¿Como qué alegría vino o qué pereza ya vino? En serio, uno tiene que medirse, ser humilde y medirse. Yo he pasado por las dos. Hay momentos que entro, ¿verdad? Cuando es día de pago. Por ahí otros momentos que usted va y le hacen una cara que bostezazo, ¿verdad? Algo pasó. Eso era antes, ya no. Pero realmente, no, en la casa yo creo que nos llevamos bien. Pero hay momentos en los cuales ese día no fue bueno y cuando lo ven, más Paola, ¿verdad? Pao llega y me ve y está esperando que yo le pida perdón, aunque ella fue. Siempre.
Las emociones negativas aumentadas, si no son expresadas en ámbitos como el matrimonio, amigos, iglesia, diversión, repercutirán sí o sí en nuestro cuerpo. Enfermedades se han comprobado como las úlceras, hipertensión, colitis, artritis, cardiopatías, jaquecas, cálculos renales están relacionados con el enojo prolongado. Y si usted quiere, le mando el artículo médico donde lo dice. Así que muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestras emociones. Usted puede ser el hombre y la mujer más fit, cero grasa, que usted se come 50 huevos porque ahora la moda es pura proteína, ¿verdad? Y usted puro músculo y por dentro usted puede estar enfermo y no se ha dado cuenta, y sus órganos internos enfermos porque usted vive en estrés, en enojo, en emociones descontroladas. Y podemos encontrar 3 personas con el enojo mal manejado. Primero es el impulsivo. El impulsivo proviene del latín, la palabra implodere, que significa reventar hacia adentro. Es lo que nuestros abuelos decían, el que traga para adentro. Es el que todo lo acumula, le pasan las cosas y no las enfrenta, no expresa su enojo oportuna y correctamente y va llenándose internamente. Usted lo ve mansito, pero es el dicho de las aguas mansas, líbrame el Señor, porque cuando todo eso se manifiesta, ay papá. El enojo oportuno marca la cancha, el acumulado destruye. Hasta homicidios se han producido por personas que nadie creería que hubiesen matado, pero eran personas impulsivas. Son como los yihadistas emocionales que cuando están llenos explotan como una bomba y se destruyen ellos y a otros. Y lo cierto es que Dios nos envió a liquidar nuestras cosas emocionales diariamente y hablar diariamente de todas las cosas que le pasan a uno y que tiene que resolver. Nosotros tenemos pocos espacios para hablar, Pau y yo, entonces de verdad de 1 a 2 de la mañana estamos hablando. Y yo digo todas las cosas lindas que me dice, pero después es como Apocalipsis 2 y 3, el Señor hablando a las iglesias, pero tengo esto contra ti. Es saludable. Efesios 4, 26, 27, si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. No se pueden ir a dormir enojados. Hay que llamar a la persona que me ofendió o la que yo ofendí y resolverlo. Eso va a permitir que usted viva más tiempo, que usted tenga mejor salud emocional, física y espiritual. Y está el explosivo. ¿Sabe quién es el explosivo? El que está de un toque. ¿Y cómo le digo? O los hijos solo buscan pedirle a alguno de los padres porque al otro le tienen miedo, ¿verdad? Y el padre que le tienen miedo, ojalá me tenga miedo para que no me pidan. Pero realmente está el que está de un toque, nadie se le acerca, el jefe que nadie le puede decir nada porque no sabe cómo reaccionar. Cuando llega una actividad es el pato de la fiesta, un 24 de diciembre es el que se arruina en la fiesta. Uy, pero ese pollo quedó, ¿por qué pollo? ¿Por qué no dieron pate chancho? El impulsivo todo se lo guarda y este es todo lo contrario, de todo habla, qué pereza, ¿verdad? Qué pereza. Es el que amarga a todos, es decir, el enojo pasó de una emoción, como digo, una emocionalidad, y cuando el enojo pasa de una emoción correcta a un estado de ánimo permanente, pasa de ser de un beneficio a un perjuicio, para él y para los demás. Y la convivencia en casa ya se vuelve insoportable y la amargura del corazón cuesta ser sanada. Y recordemos algo, el enojo constante se llama pecado. Gálatas 5, 19, 20 dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos y
arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos y sectarismos. El enojo busca mi bien y el del otro, debe buscar mi bien y el del otro, busca construir y nunca destruir. Hay capítulos sin cerrar que deben ser cerrados. Hay gente que le gusta abrazarse al enojo, le encanta abrazarse al enojo y eso le está carcomiendo la vida. Y recuerde, el enojo no solo afecta al que está enojado, sino a los que están a la par. Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho. Usted, ¿quién ha sacado una raíz de chayote? Eso que lo venden, que es como la yuca, muy rico. ¿Quién la ha sacado? Cuesta, ¿verdad? Así cuesta. Cuando usted no soluciona un problema hoy, al día siguiente va a ser un resentimiento, al siguiente día va a ser un odio, después va a ser una raíz de chayote. Es la raíz de amargura, cuesta sacarla. Y por favor, no cobre facturas a la gente que no le debe. Si usted tuvo un papá agresor, ¿qué culpa tiene el hijo? Si usted se agarró con el esposo, ¿qué culpa tiene el hijo? Se agarra con el esposo y llega el chiquito a pedirle: quítese de aquí. Le está cobrando una factura que él no le debe. Y permítame abrir un capítulo especial para el controlador. Yo sé que aquí no hay controladores, pero por aquello que usted conozca uno. El controlador es el enojón pasivo. Ojo, es el enojón pasivo, no lo verás gritando, pero nunca se le queda bien con nada. Nunca. Todos deben actuar como la persona quiere para que haya armonía en la casa, es decir, solo tiene empatía por alguien, por él mismo. No respeta la esencia de los demás, sino que impone su esencia sobre otros. No es una persona equilibrada, sino que vive en extremo. Hay una tendencia perfeccionista, se exige mucho y de forma rígida. Los otros viven en una cárcel y quiere que los demás se metan en la cárcel que él vive. Hay un ejemplo en la Biblia del apóstol Pablo, Hechos 15, 37 al 39. Recuerde que la Biblia no tapa las cosas que hicieron los siervos de Dios. Hechos 15, 37 al 39. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Ellos se van en un primer viaje misionero, se llevan a Juan Marcos y Juan Marcos en algún momento, por alguna situación, seguro le dio miedo, algo pasó y se devolvió. Al siguiente viaje dice Bernabé: llevemos a Juan Marquitos, y le dice: él no va, mamita ese. No, la Biblia no dice eso. Se devolvió. Entonces la Biblia, ¿qué dice? Que se agarraron. No lo tapó. Y fue tal la discusión que se separaron. A Pablo se le olvidó que era el perseguidor de la iglesia y el asesino de cristianos, y que Dios le quitó una X que él le puso a Juan Marcos. Pero como Dios todo lo hace y Pablo estaba lleno del Espíritu, Colosenses 4:10, él saludando a Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlo, recíbanlo bien. Ya se le pasó la chicha. Años después en la cárcel, ahora después de aquel que era el detractor de Juan Marcos, ahora él es el que lo recomienda. Tenemos que cambiar. Ahí el libre no fue Juan Marcos, fue Pablo. Se liberó. Segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Usted sabe que Marcos dice: ahora sí, ¿verdad? Qué bonito que las historias sí se pueden arreglar
cuando somos llenos del Espíritu Santo. No menosprecie a nadie, no se enoje sintiendo que usted tiene la razón. Dios siempre nos dará lecciones de humildad. Y para terminar, ¿qué hacemos con el enojo? ¿Qué hacemos con el enojo? Si el enojo es justificado, Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Hay que comunicarse con el ofensor. ¿Por qué? Porque es mejor comunicar que reprimir. Comunicar que reprimir. Usted hoy siente que cuando piensa a alguien le duele el estómago. Ahorita. Tiene que ir hoy a comunicarlo. Siente que se le inflama el hígado, que las vísceras se le salen, que los ojos se le salen de las cuencas. Hay que ir a comunicarse con el defensor. Comunicar resuelve, nos ayuda a perdonar y no a guardar rencor. Dios nos usa para informar al ofensor que lo hizo mal. Si él no quiere aceptarlo, es su problema. Puedes conservar la relación. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Vaya con el afán no de ganar, no de ganar, yo gané. No, vaya con el afán de restaurar la relación. Y evitaremos un chisme, porque si usted no habla con el ofensor, tarde que temprano usted se lo va a contar a un montón de gente que no tiene que ver en el asunto, y eso es pecado. Por eso dice, ve a solas con él. Usted no puede, ni yo, contar el problema que tengo con alguien si primero no he hablado el tema con esa persona. Eso es pecado y se llama chisme. Además, el Señor dijo en Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjelo, suéltelo, pero usted no va a decir, Señor, ojalá que en el día final una de las copas le caiga solo a él. No, pero el Señor es el que se va a encargar. No está en nuestras manos cambiar a la gente, pero sí está en nuestras manos el cómo reaccionamos ante lo que los otros hagan. Eso sí es nuestra responsabilidad. Dos personas que no lo resuelven serán una olla de rencor, va a contristar al Espíritu Santo, Satanás va a hacer fiesta con los demonios y además inhibimos de ser perdonados, porque el Señor dijo, si ustedes no perdonan sus ofensas a los otros, tampoco mi Padre Celestial los perdonará a ustedes. Si usted guarda rencor contra alguien, enojo contra alguien y no lo resuelve, por más que usted clame, esa oración no va a salir del cielo raso. Por eso el Señor dijo, si tienes algo contra tu hermano y vienes a dar la ofrenda, deja ahí la ofrenda. Deja ahí, no me interesa su ofrenda, sin antes usted no arregla el problema con el hermano. Imagínense un matrimonio, un hombre que es infiel, y soy tan infiel, pero ¿qué hago? Mi amor, compré 2 pasajes para Disney. Aquí no vale el que reza y peca empata. Y si el enojo es injustificado, revise los detonantes del enojo. Decía Bill Hybels, ¿de qué está lleno su tanque? ¿De qué está lleno? De orgullo, de resentimiento no resuelto. Por ejemplo, yo me enojo cuando estoy muy cansado y llega Paola a hablarme 1.000.000 de palabras por minuto. Pero no es un problema de Paola, es mío. Entonces ya he aprendido, mi amor, usted me deja darme un pestañazo de 10 minutos y conversamos. Hay que detectar las fuentes o los puntos los detonantes que nos hacen enojar y trabajar en ellos y reconocerlos. Hay que expresar los sentimientos. Los tanques tienen que vaciarse diariamente. No tratemos de encarcelar a otros. Usted quería el cuarto pintado de verde, pero vino y lo pintaron de blanco. Gracias, es la esencia de ellos. Déjelos.
no están pecando con eso. Lucas 6:31 dijo el Señor: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Puede ponerse de pie. Y le digo algunos más para terminar. No explote, resuelva los problemas. Recuerden, tome decisiones, no hable tanto, no grite, actúe. Revisa qué te amargó la vida. Si tienes la oportunidad de cambiar la historia, hazlo. Reconoce que tu conducta enojona destruye a los demás. Cuando explotas no triunfas, te hundes más en la derrota y es como cavar una fosa para tu entierro y el de tu familia. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué significa la persona enojona? Está desconectada con Dios, no ora. La persona enojona se le olvidó ayunar, se le olvidó orar, se le olvidó el devocional. Por eso sus emociones están secuestradas. Pero cuando usted sale de la presencia de Dios, no es que no se va a enojar, va a ser probado, pero va a venir el Espíritu Santo y le dice: ¿sabes, Robert? Refrénese. Lo que le iba a decir a ese que le brincó el carro, en serio. El enojo y cualquier emoción descontrolada significa que la persona está desconectada con Dios. Santiago 1:26 dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Hay que tener una vida para el Señor. Cierre sus ojos, por favor. Hoy yo quiero orar por los enojones. Ya lloré por mí. Yo quiero orar por los enojones. Cuando hay un matrimonio, se escriben votos y los dicen públicamente. ¿Sabe para qué? Cuando yo tengo la oportunidad de casar, les digo: ellos son los fiscales. Ellos, les digo: gente, familia, oiga lo que les dijeron. Cuando quiera uno irse de la casa y le va a decir: hey, aquel día que lloraste, que ibas a ser por siempre y para siempre. Sean los fiscales. Bueno, hoy vamos a hacer algo. ¿Qué cree? Los enojones van a pasar al frente. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón humilde. Porque es una forma en que me comprometo con mi familia. Porque su familia le dice: no pasó al frente ayer. Pero usted no lo hace por eso. Lo hace porque usted quiere que Dios lo transforme, ¿verdad? Así que cierren los ojos y los enojones vamos a pasar. Amén. Salga de esa silla, vamos. Así como usted está de un toque para explotar, está de un toque para salir de la silla y venir a orar. Yo le voy a pedir a Nelson, si está Sadat, si están los pastores, ¿verdad? Y los que tenemos problemas, yo me impongo manos a mí mismo y vamos a orar. Porque la solución para dejar esto es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a orar para que el Señor me dé valentía a ir a resolver lo que tengo que resolver si es con alguien. Y para que Dios me dé conciencia de las cosas que me detonan y voy a decir: mira, esto me detona. Señor, ayúdame a ponerme en alerta para no herir a mi familia. Y si yo he marcado a mi familia de una forma no adecuada, hoy voy a recibir la llenura del Espíritu Santo para ir a pedir perdón, pero también el poder para no volverlo a hacer, o no volverlo a hacer tan frecuentemente. Recuerde que el enojo debe construir y nunca destruir. Pueden cerrar sus ojos. Contesta esta pregunta: ¿cómo te perciben los demás? ¿Cómo te perciben los demás? ¿Cómo te perciben en casa? Las palabras marcan para bien y para mal, y seremos responsables por las palabras homicidas. Dios nos llamó a bendecir y nunca maldecir.
Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque hay cosas que se salen de control, Señor, y hay cosas que hemos permitido pasar y ya lo vemos como una normalidad, pero hemos ofendido tu santidad terriblemente. Hemos lastimado a los demás, Señor. Padre, hoy declaramos nuestra incapacidad de poder controlar eso, Señor, que se sale de nuestro corazón. Pero entendemos, Señor, que necesitamos conectarnos con la fuente de paz que se llama Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Hoy reconozco aquello que no puedo esconder de tus ojos. Hoy te pido perdón, Señor, porque constantemente me he enojado. Pero también, Señor, pido que sanes mi corazón por lo que los demás me han hecho también. Por esa palabra que me hirió, Señor, y en lugar de resolverlo me abracé al enojo. Por aquella situación, Señor, que atravesó mi corazón, pero no lo resolví. Tengo años de tenerlo atravesado, Padre. Hoy ya no quiero ser un reservorio de rencor. Junto a aguas de reposo, dice el salmista. Llévame junto a aguas de reposo. Tú me limpiaste para no ser un recipiente que reciba estas cosas que dañan. Tú me limpiaste para ser un recipiente de gozo, de paz, de benignidad, de fe, de templanza. Ante tales cosas no hay ley, Señor, porque provienen de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser tomadores de decisiones, a no gritar tanto, sino a actuar, Señor. Hoy decido tener carácter en el nombre de Jesús para tomar decisiones en mi casa, Señor, por el bien de mi familia. Señor, ayúdame a llevar el enojo como tú me pides que lo lleves, de forma equilibrada y como tomador de decisiones. Levante la mano y dígale al Señor: hazme un tomador de decisiones. Dame carácter para dominar mi enojo y carácter para tomar decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Un minuto más, permite que el Espíritu Santo te llene. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dígale al Señor: avívame, Señor, con tu Espíritu. Lléname de tu fuego. Lléname de tu poder. Sopla aliento de vida sobre mí, Señor. En el nombre de Jesús, deje que el Señor lo ministre en el nombre de Cristo Jesús. Suelte eso. Hoy es un buen momento para soltar eso que te amarga la vida. No te abraces al rencor, abrázate al perdón. Deja ir eso que te ha amargado. Dios te ama tanto, pero tanto. Eres tan valioso. Vale la sangre de Cristo. No vale la pena amargarse por eso. Mayor es usted que el problema que sucedió, y mayor es el que habita en usted que el que habita en el mundo. Padre, llénalos de tu paz. Hoy somos libres. Lo puede decir: soy libre. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este culto, Señor. Te adoramos a ti. Bendice estas hermosas familias, que tengan una semana próspera. Cuídales en su actuar, en las decisiones que tengan que tomar. Acuérpalos, Señor, en cada una de sus decisiones. Llénalos de tu paz, de tu misericordia. Que sepan que no van a ser probados más allá de lo que puedan soportar, y que son más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice: amén.
Que Dios los bendiga y la paz sea sobre ustedes.